Listo. Entonces, les doy una bienvenida a las charlas de RIMAC. Estamos felices de que participen en estas versiones y gracias a la participación de todos construimos un nuevo espacio en torno a las matemáticas. Entonces, si pueden transmitir la información o los links en los que estamos participando, se les agradecería. Un agradecimiento especial a la comercializadora CIVAC, que es una distribuidora de ferretería con un enfoque innovador, y a Coltec, que es dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas a diferentes empresas. El día de hoy traemos una invitada especial, que es egresada de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, magíster en la misma universidad y te graduaste, Odette, con magna cum laude. Entonces vemos hoy a Dana Odette Moreno con el primo o el grafo primo asociado al problema OpenShop, ¿no? Eres Gracias. candidata este semestre ya a graduarte de la Universidad Nacional de Doctorado, ¿no? Ujú. Y Sí, señora. bueno, entonces te doy la bienvenida y que nos cuentes todo lo que estás haciendo. Listo. Voy a quitar un momentico la pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de dictar esta charla aquí en este espacio. ¿Me están escuchando bien? Es que tengo los audífonos, a veces no se escucha bien. Perfecto. Sí, sí, se escucha Listo. bien. Bueno, primero que todo agradecer por el espacio, agradecerle a Sebastián por invitarme y pues espero les guste mucho esta investigación que surgió a partir de los resultados de la tesis. Bueno, la charla se llama El grafo primo asociado al problema OpenShop y aquí les voy a mostrar un poco de cuál es el contenido de esta charla. Voy a dar una pequeña introducción, voy a hablarles de qué es el problema OpenShop, qué son las álgebras de configuración de Brouwer, qué es el grafo de cubrimiento de estas álgebras, el álgebra de Brouwer asociado a un grafo, la entropía de los grafos, qué es un grafo primo, la distribución de los números primos y algunos resultados que nosotros obtuvimos. Bueno, para hablarles del problema OpenShop, este es un problema de optimización combinatorio en IPHAC, en donde la idea es optimizar una función objetivo, ya sea minimizar los tiempos de proceso, que es como nuestro objetivo principal en la investigación, o maximizar costos, perdón, maximizar ganancias o minimizar costos. Su estudio se concentra en la búsqueda de ritmos para encontrar las soluciones óptimas para este tipo de problemas. Pero en realidad ha sido muy pocas las herramientas algebraicas que se han utilizado para entender este problema. Nosotros lo que hacemos con el análisis de Brouwer es encontrar una oportunidad para poder entender este problema desde la teoría de representaciones de álgebra. Bueno, ¿qué es el problema OpenShop? Entonces, el problema OpenShop es un problema o es uno de los problemas de itinerarios básicos y consta de un conjunto de máquinas que van a procesar un conjunto de trabajos en P sub I J unidades de tiempo. Nosotros lo que hacemos para representar este problema OpenShop es representarlo a través de una matriz, en donde esta matriz P la llamamos la matriz de tiempos de procesamiento. Y definimos la carga como la suma de las entradas de esta matriz de tiempos de procesamiento. Esta notación de L sub I es la carga de la máquina I, que eso es nada más que la suma de la columna iésima de la matriz de tiempos de procesamiento. Nosotros vamos a tener unas consideraciones para estos itinerarios y es que, por ejemplo, ningún trabajo puede ser simultáneamente realizado por dos máquinas diferentes, que los itinerarios se consideran no preventivos. Esto quiere decir que si una máquina empieza a realizar un trabajo, debe finalizarlo en su totalidad, no puede parar. Y esto con una organización de máquinas, la idea es siempre hacer una organización de máquinas para poder encontrar la organización que hace que mi itinerario sea óptimo, en este caso para minimizar los tiempos. Esto me va a generar unos tiempos adicionales que se llaman los tiempos muertos y los tiempos de espera, que también están dados por las consideraciones que les acabo de mencionar. Nosotros definimos una forma como visual de ver los itinerarios y lo hacemos con la matriz de acumulación, en donde las entradas de esta matriz lo que nos están representando son las unidades de tiempo
en que las máquinas se demoran en hacer los procesos. Nosotros denotamos como -1 como el tiempo de espera y como 0 el tiempo muerto. Que el tiempo muerto es el tiempo que debe esperar un trabajo para ser procesado por una máquina, y los tiempos de espera son los tiempos que los trabajos deben esperar para que todo el proceso se pueda completar en su totalidad. Definimos lo que es el make span o el tiempo de procesamiento conjunto, que es solamente la carga, que es la suma de los tiempos de procesamientos, más los tiempos muertos y los tiempos de espera que se generen a partir del orden de las máquinas que estemos revisando. Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda bien cómo sería la construcción. Y acá tenemos un ejemplo de un itinerario que está conformado por 3 máquinas y 2 trabajos. Por ejemplo, lo que me está diciendo esta entrada es que el trabajo 1 se demora en ser procesado por la máquina 1 3 unidades de tiempo. Que el trabajo 1 se demora en ser procesado por la máquina 2 2 unidades de tiempo. Y que el trabajo 1 se demora en ser procesado por la máquina 3 2 unidades de tiempo. Y lo mismo para el trabajo 2. Nosotros lo que vamos a hacer es una reorganización. Por ejemplo, si escogemos esta reorganización de máquinas en donde decimos, listo, para el trabajo 1, primero quiero que le empiece a realizar la máquina 2, después la máquina 3 y después la máquina 1. Y para el trabajo 2, quiero que primero le empiece a hacer la máquina 1, después la máquina 2 y después la máquina 3. Eso me va a generar esta matriz de acumulación, en donde, por ejemplo, acá nos está diciendo que para el trabajo 1 primero va la máquina 2, pero la máquina 2 se demora 2 unidades de tiempo en ser procesada. Entonces, ponemos acá las 2 unidades de tiempo que se demora en procesar la máquina 2, el trabajo 1. Después voy con la máquina 3. La máquina 3 se demora 2 unidades de tiempo en ser procesada, en procesar el trabajo 1, perdón. Entonces, pongo acá las 2 unidades de tiempo y la máquina, la máquina 1 se demora 3 unidades de tiempo en procesar el trabajo 1, que son estas 3 unidades de tiempo. Y lo mismo hacemos para el trabajo 2. Entonces, esta es la matriz de acumulación, que es la que me codifica en sí el proceso. Y cuando nosotros hacemos la suma de los tiempos, bueno, de la carga del proceso, que es la suma de estas entradas de esta matriz, más los tiempos muertos que se generan, que son 2 unidades de, bueno, 1 unidad de tiempo muerto y 2 unidades de tiempo de espera, me da que el make span de proceso, que es el tiempo en que se completa todo, es 14 unidades de tiempo. Entonces, esto es como una parte de la investigación, que después lo que vamos a hacer es como unir las piezas en conjunto para saber cómo todo esto cómo todo interactúa. Ahora, pues, ¿qué son las álgebras de configuración de Brouwer? Las álgebras de configuración de Brouwer fueron introducidas por Green y Scolet en el año 2017 y ellos definieron unas tuplas que están conformados por un conjunto U sub 0 que llamamos los vértices de la configuración. Estos conjuntos U sub 1 hasta U sub n los llamamos multiconjuntos de estos vértices. Definimos una función que llamamos la función multiplicidad, que va de los vértices, los naturales cruz los naturales, que se define de esta manera, en donde esta función mu de y, pues es una función que coge un vértice de la configuración y lo envía a un número natural, uno la construye, y la valencia de un vértice es las veces que ese vértice ocurre en todos los multiconjuntos, incluyendo las repeticiones. También definimos lo que es una orientación sobre los polígonos. Tanto la función multiplicidad como la orientación es una que las define uno. Dado como esta definición y teniendo en cuenta la orientación que nosotros vayamos a poder construir sobre los polígonos, es posible construir un quiver que llamamos el quiver de Brouwer. Y lo que hace este quiver, junto con unas relaciones que se tienen asociadas a las orientaciones, es construir un álgebra de caminos acotadas, que es la que nosotros vamos a llamar una álgebra de configuración de Brouwer. Green y Scroll también dieron una fórmula para la dimensión del álgebra en términos del número de multiconjuntos y las valencias de los vértices.
Y Sierra dio una dimensión de una fórmula para la dimensión del centro en términos de nuevo del número de multiconjuntos, el número de polígonos y el número de loops que va a tener el quiver. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el grafo de cubrimiento? Ya generado nosotros, generando nosotros el grafo de quiver, lo que vamos a hacer es como desnudar ese grafo, es decir, nosotros vamos a poder tener loops o vamos a poder tener líneas entre los vértices, entonces lo que vamos a hacer es como desnudarlos y nos vamos a quedar solamente como con las líneas que conecten los vértices de mi quiver. Entonces, para entenderlo mejor, les voy a mostrar este ejemplo. Casi todo lo que hay en la naturaleza nosotros podemos definirlo como una álgebra de configuración de Brouwer, siempre que pueda ser representada como un multiconjunto. Entonces, por ejemplo, una parte de la investigación, de nuestra línea de investigación, fue dotar al problema OpenShop de una estructura o de una álgebra de configuración de Brouwer. Entonces, lo que vamos a hacer es que las soluciones del problema OpenShop me van a generar álgebras de configuración de Brouwer. ¿Cómo las generan? Pues de esta manera. La matriz de acumulación es la que me va a ayudar a definir esas álgebras. ¿Quiénes van a ser los vértices de mi configuración? Los vértices de mi configuración van a estar dados por las entradas de la matriz de acumulación, que en este caso serían -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Y quiénes van a ser los multiconjuntos? Los multiconjuntos van a ser las codificaciones de los trabajos, de los tiempos de los trabajos. El trabajo 1 y el trabajo 2. La valencia de los vértices, por ejemplo, ¿cuál sería la valencia del vértice -1? La valencia del vértice -1 sería cuántas veces aparece el -1 en los multiconjuntos. Aparece 2 veces. ¿Cuál es la valencia del vértice 0? Pues aparece una vez. ¿Cuál es la valencia del vértice 1? La valencia del vértice 1 sería que aparece acá 3, 4 veces. Eso sería lo que es la valencia. Y esa valencia lo que me ayuda es definir la función multiplicidad, que yo lo que digo es que si la valencia del vértice es distinta de 1, la función mu que teníamos inicialmente la voy a decir que siempre va a ser 1. Pero si la valencia de este vértice es igual a 1, pues yo la voy a definir como 2. Aquí, como definimos la orientación, como la orientación es definida sobre los multiconjuntos, yo lo que voy a definir es por prioridad de trabajos. ¿Cuál es el trabajo que más unidades de tiempo se demora en realizar en la matriz de tiempos de procesamiento? A ese es el que le voy a dar la prioridad. Entonces, de esta forma nosotros vamos a construir el quiver de Brouwer. Entonces, lo que hablábamos de cuál es la orientación que se va a definir, pues la orientación que se va a definir es que primero va a ir el trabajo 1, después va a ir el trabajo 2 y después, en este caso, pues tenemos solamente 2 trabajos, entonces sería trabajo 1 y trabajo 2. No tendríamos esta relación. Y nosotros lo que vamos a definir es una sucesión de sucesores. Entonces, por cada vértice de mi configuración, yo voy a definir esto. Y lo único que voy a hacer es que voy a ver, por ejemplo, el vértice -1, cuántas veces aparece en los trabajos. Entonces, por ejemplo, el vértice -1 aparece 2 veces en el trabajo 2 y por eso acá yo lo estoy poniendo 2 veces. Y yo siempre necesito que este orden sea un orden circular. Entonces, a pesar de que aparece 2 veces, yo siempre tengo que añadirle esta condición para garantizar la circularidad del orden. Por ejemplo, el vértice 0 aparece una sola vez en el trabajo 2. Entonces lo pongo una sola vez y añado esta relación para que sea circular. El trabajo 1 aparece, si lo vemos acá, el trabajo 1 aparece 3 veces en el vértice 1 aparece 3 veces en el trabajo 1 y una vez en el trabajo 2. Entonces por eso ponemos 3 veces en el trabajo 1, una vez en el trabajo 2 y añado la condición para que sea circular. Y lo mismo para el vértice 2 y para el vértice 3. Entonces lo que hacen estas flechas que tenemos acá es generar, o lo que hacen estas relaciones de orden, más bien, es generar las flechas de mi quiver de Brouwer, que va a estar dado por este quiver que tenemos acá. Y dado ese quiver de Brouwer, pues nosotros junto con unas relaciones en particular vamos a definir lo que es una álgebra de configuración de Brouwer. Como les decía que es el grafo de cubrimiento, pues esto viene mucho
del análisis topológico de datos, pues lo que hacemos es desnudar este query y solamente quedarme con una relación, en donde a mí ni siquiera me está ya interesando la dirección de las flechas. Entonces, este sería mi grafo de cubrimiento. Si hacemos el cálculo de la dimensión del álgebra y la dimensión del centro, pues va a ser 33 y 9 respectivamente. Nosotros ya tenemos una línea de investigación que es por otro lado, en donde decimos que la dimensión del álgebra y la dimensión del centro asociadas al problema OpenShop están en términos de los tiempos de completación, del número de trabajos y del número de máquinas. Ahora, como les decía, en general, casi todo en la naturaleza puede ser, nos puede inducir una álgebra de configuración de Brauer. Los grafos son un ejemplo de eso. Entonces, si nosotros tenemos un grafo que tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, nosotros podemos definir una álgebra de configuración de Brauer de la siguiente manera. Los vértices de mi configuración van a coincidir con los vértices de mi grafo y en este caso mis multiconjuntos van a ser las flechas de mi grafo, las aristas de mi grafo. Nosotros definimos la función multiplicidad de esta manera, como si la valencia del vértice es distinta de 1, la defino de esta manera, y si la valencia del vértice es igual a 1, la defino como 1,2. Entonces acá tenemos un ejemplo y un grafo completo al que vamos a inducirle una álgebra de configuración de Brauer. Entonces, ¿cuáles son mis vértices? Mis vértices son 0, 1, 2, 3, que son los vértices de mi grafo. ¿Y quiénes son mis flechas? Pues van a ser E0, que es 0 es la flecha que está conectando al 0 y al 1, E1 es la que conecta al 1 y al 2, E2 es la que conecta al 2 y al 3, y E3 es la que conecta al 0 y al 3. Entonces, por ejemplo, la valencia del 0 es, bueno, ¿cuántas veces está apareciendo el 0 en estos multiconjuntos? Pues aparece 2 veces. En este caso es como el número de conexiones que estoy teniendo o que está teniendo el 0. Lo mismo para el 1, lo mismo para el 2 y lo mismo para el 3. Entonces, como todas esas valencias son distintas de 1, pues esa función de multiplicidad siempre va a ser igual a 1. Y en este mismo caso podemos construir la sucesión de sucesores, de nuevo ver, por ejemplo, el 0 en qué aristas está, pues el 0 está en la arista E0 y en la arista E3. El vértice 1 conecta la arista E0 y la arista 1. El vértice 2 conecta a E1 y E2. Y la E3 conecta a 0 y a 2. Perdón. Sí, a 0 y a 2. Entonces, en este caso, así me va a quedar mi sucesión de sucesores. Y acá mismo, pues no quise como hacerlo en otro lado, pero pues como las aristas son mis vértices de mi grafo, entonces es como que estas aristas ahora son los vértices de mi quiver de Brauer. Y lo que hago es que con estos círculos que ustedes están viendo acá en pantalla, estoy construyendo las flechas que están representadas acá. Entonces, por ejemplo, acá me estoy diciendo que voy de E0 a E3, es decir, que voy de acá, de E0, que E0 es esta, entonces voy de E0 a E3, y voy de E3 a E0, que es esta que está acá. Está me diciendo que estoy yendo, de E0 a E1, es decir, que estoy yendo de aquí hasta acá, y de E1 a E0. Entonces ese sería ahora, pues como se vería mi quiver de Brauer. Ahora, ¿qué son las entropías de un grafo? La entropía en general fue definida por primera vez por Shannon en 1948 y él la definió como una medida de aleatoriedad para los eventos. Rashevsky y Truffaut lo que hicieron fue coger esta entropía y pues cambiar un poco su definición para que ella pudiera ser una medida de la complejidad de los grafos. Medida cuando estoy hablando de complejidad de los grafos, estoy hablando de, por ejemplo, los grafos completos, pues no son complejos. ¿Por qué? Pues porque yo conozco cuál es el número de aristas, cuál es el número de, cuál es el grado de sus vértices. Entonces yo conozco mucha información de la estructura de esos grafos. Entonces, entre mis grafos sean más aleatorios, en donde tengan más aristas, en donde no haya como un patrón para poderlos definir, pues van a ser mucho más complejos.
Y uno no solamente puede definir entropías de un grafo, sino que uno puede, dada alguna función en particular, puede definir la entropía. Entonces, nosotros pues definimos lo que era la entropía de una álgebra de configuración de Brauer. Para este grafo completo, lo que les decía, esas tres entropías que veíamos acá anteriormente, estas dos miden la complejidad de los grafos y esta que está acá mide el álgebra de configuración de Brauer asociada a la entropía del álgebra de configuración de Brauer asociada a ese grafo. Y pues acá lo que hice fue calcularle la entropía a este grafo completo. Entonces, por ejemplo, esta entropía, que es como la que, pues una de las que nos interesan, esta entropía nos dio 0. Y esta entropía nos da 0 porque esta entropía lo que me está diciendo es, pues, como cuál es la aleatoriedad de yo conocer el grado de un vértice en un grafo completo. Pero pues yo no tengo allá ninguna aleatoriedad. ¿Por qué? Pues porque yo siempre conozco, por medio de la fórmula, cuál es el grado de un vértice en un grafo completo. Listo. Ahora vamos a lo que es el grafo primo de un grupo. Entonces, el grafo primo de un grupo está definido por los tamaños de su clase de conjugación. ¿Cómo definimos el grafo a partir de un grupo? Pues el grupo debe ser finito y los vértices del grafo van a estar dados por los divisores primos de los tamaños de la clase de conjugación del grupo. Y yo voy a poder generar una arista entre dos primos que sean divisores de algún tamaño de la clase de conjugación si la multiplicación de P por Q divide algún tamaño de la clase de conjugación. Entonces, para entender un poquito, lo vamos a ver el ejemplo con S3, que es el grupo simétrico de orden 3, que ya sabemos que el orden de este grupo es 3 factorial. Y que además que sus clases de conjugación están hay una biyección entre las clases de conjugación y las particiones del número 3. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos 3 clases de conjugación de esta manera y sus respectivos órdenes. El orden de la primera clase de conjugación es 2, el orden de la segunda clase de conjugación o el tamaño de esa clase de conjugación es 3 y pues para la identidad pues es 1. Entonces, pues nosotros decíamos que los vértices del grafo primo eran los divisores primos de los órdenes o de los tamaños de las clases de conjugación. Entonces, en este caso, los únicos primos para 2 y 3 pues son ellos mismos, 2 y 3. Y yo decía que vamos a poder hacer una lista entre dos vértices si la multiplicación de estos dos dividen algún tamaño de la clase de conjugación. Pero pues 6 claramente no divide ningún tamaño de la clase de conjugación. Entonces, en este caso, el grafo primo de S3 está dado por un grafo que es desconexo. Ahora les voy a hablar un poco de la distribución de primos porque eso tiene que ver mucho con los resultados que nosotros pudimos asociar con el grafo primo asociado al problema OpenShop. La distribución de primos es la función que me cuenta cuántos números primos hay antes del número X. Y Gauss y Legendre en el siglo XVIII conjeturaron que esta función de distribución de primos iba a ser asintóticamente igual a X sobre el logaritmo de X. Hadamard y de la Valle Poisson en 1896 pudieron demostrar esta conjetura utilizando funciones complejas y propiedades de la función St de Riemann. Era una prueba muy compleja. Y en el año 1949, Erdos y Selber pudieron hacer una prueba sin necesidad de utilizar estos métodos para poder probar la conjetura. Ahora sí, ¿cuál es la conexión de todos estos problemas que parecen desconexos? Digamos que eso es el objetivo de mi tesis, tratar de temas que parecen desconexos, ver cuáles son las interacciones que hay entre ellos. Y, por ejemplo, para el grupo simétrico de orden n, pudimos ver los siguientes resultados. Y es, por ejemplo, que el número de vértices del grafo primo del grupo simétrico de orden n está dado por la función de distribución de primos de n. Otra cosa que pudimos ver es que cuando n era mayor que 3,
el grafo primo del grupo simétrico de orden n y va a ser siempre completo. La energía de Goodman, que la energía de Goodman es la suma de los autovalores de la matriz de adyacencia del grafo primo para ese n, viene dado de nuevo por la función de distribución de primos evaluada en n. Y que el grafo de cubrimiento del grafo primo para el grupo SN, debido a que para todo grafo yo lo puedo asociar una esfera de configuración de Brouwer y va a ser conexo. Estos son algunos resultados que pudimos obtener acerca de las entropías. Por ejemplo, las entropías con respecto a los grados, y es que iba a estar acotado por logaritmo natural de pi de n, que la entropía de la configuración de Brouwer iba a estar dado por iba a estar acotada, iba a ser igual al logaritmo en base 2 de la dimensión del álgebra. Y lo mismo para la entropía de la configuración de Brouwer, iba a ser el logaritmo en base 2 de la dimensión del centro del álgebra. Entonces, a esto nosotros lo llamamos el análisis de Brouwer del grafo, y es empezar pues a analizar los invariantes algebraicos que podemos nosotros estudiar pues de las diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, para este caso, para el grafo primo, pues esta va a ser la fórmula en general de la entropía del grafo primo. Siempre la entropía con respecto, como son grafos completos, siempre la entropía con respecto a conocer el grado o la aleatoriedad del grado de un grafo de un vértice y un grafo primo, pues siempre va a ser cero. La entropía de la configuración de Brouwer iba a ser logaritmo en base 2 de pi de n, y la dimensión del álgebra, la dimensión del centro y el número de componentes conexas del grafo de Kuiper iba a estar dado por estas fórmulas, que si ven, todas están definidas en términos de la función de distribución de primos. Ahora, bueno, ¿cuál es la relación que tiene esto con el problema OpenShop? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos asociarle al problema OpenShop un grupo. Entonces, lo que nosotros hicimos, y casi siempre nuestra base de la investigación de las interacciones que pudimos encontrar con el problema OpenShop fue gracias a este gráfico que me relaciona los tiempos muertos con los tiempos de espera. Lo que está haciendo este mapa es que, si ustedes se dan cuenta, aquí en cada una de estos puntos me están formando unas líneas. Y estas líneas lo que me están identificando es que todas estas tienen un mismo makespan. Este va a ser el makespan mínimo y estos son los otros makespan que van a estar definidos para ese problema OpenShop. Y pues esas líneas generalmente las describimos de esta manera. Como les decía, esas líneas lo que me están describiendo es un valor del makespan, en donde esta línea lo que me están diciendo es que estas son soluciones óptimas que hacen que mi makespan sea mínimo. Y esta, por ejemplo, es un makespan máximo. Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, como siempre vamos a tener un makespan mínimo y vamos a tener un makespan máximo, pues quisimos dar una cota para el makespan máximo, que va a estar dado por n veces, o el número de trabajos multiplicado por la carga del itinerario. Y lo que hicimos fue asociarles particiones. Entonces, lo que me está representando cada línea de esa mapa de configuración que les mostraba anteriormente es una partición del número CUmax, es decir, de la cota superior que nosotros fijamos. Y cada uno de esas particiones pues me van a permitir definir este diagrama de Young que está acá, en donde lo que me está diciendo es que voy a tener n veces esta CUmax, en este caso, y acá estoy completando con unos. Esto va a ser el diagrama de Young. Entonces, cada línea me está representando es, en general, una partición. Y debido
A esto, pues nosotros sabemos que hay una biyección, de nuevo, entre las particiones de un número y las clases de conjugación del grupo simétrico, de orden n, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue que nosotros a cada línea, como le estamos asociando una partición de CU, el grupo que nosotros asociamos al problema OpenShop es el grupo simétrico de orden CU, y lo que está representando cada línea en ese mapa de configuración es una clase de conjugación del grupo simétrico de este orden. Entonces, como ya nosotros estamos asociando un grupo, el grupo de orden, el grupo simétrico de orden CU, pues entonces todos los resultados que nosotros obtuvimos para el grupo simétrico de orden N, todo lo podemos tener el análisis de Brouwer para ese grafo primo, en donde ahora también, como veíamos anteriormente, todas estos invariantes están en términos de la función de distribución de primos, pero ahora no solamente están en términos de la función de primos, sino que están en términos de una cota superior para los makespan del problema OpenShop. Esta es alguna bibliografía que nosotros estamos utilizando, y pues nosotros hemos realizado aplicaciones de esto que acabamos de ver del problema OpenShop, y lo hicimos con una base de datos de logística, en donde nosotros pudimos hacer una especie de análisis de datos y ver cómo estos invariantes, como la dimensión del álgebra, la dimensión del centro, las entropías, la dimensión del álgebra asociado al grafo primo y demás, ¿qué me podían decir acerca de la base de datos que yo estaba trabajando? Entonces, por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que en algunos meses en donde los tiempos de carga eran mayores, también las dimensiones del álgebra, centro, de los grafos primos y demás, también iban a ser mayores. Entonces, pues realmente es un problema, el problema OpenShop es un problema muy bonito, es un problema que nos ha permitido dar muchas conexiones entre diferentes ramas de las matemáticas. También hemos podido encontrar soluciones de la ecuación de Yang-Baxter a partir de soluciones del problema OpenShop. Pudimos también darles estructuras de álgebras de Lie. Entonces, realmente es un tema muy bonito para estudiar, que pues los invito a que, lo vean, lo estudien, y si tienen alguna pregunta, se contacten conmigo. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, Oded. Está muy bonita la explicación. No sé si alguien tenga alguna duda o inquietud que quiera expresarnos, preguntas sobre el tema. Yo tengo así como una pregunta realmente bastante sencilla pues me gustaría hacerla. Odette, tú mencionaste bueno, mencionaste primero los grafos, mencionaste pues grafos primos y además el quiver de Brouwer, pero bueno, en mi caso no tengo muy claro cuál es la diferencia entre un grafo y un quiver. ¿Me podrías explicar esa diferencia? No, mira, los grafos, por ejemplo, cuando nosotros decimos grafos dirigidos, son quivers. O sea, los quivers es lo mismo que tener grafos dirigidos, es como Ok, la misma notación. Sino que uno lo llama quiver porque en la antigüedad, bien. donde acumulaban las flechas, se llamaban quivers. Si están viendo mi pantalla, voy a buscar. Ah, sí. Entonces, donde uno ponía, sí, donde la gente ponía las flechas, se llama un quiver. Ok. Por eso es que a los grafos dirigidos los llaman también quivers, pero es la misma cosa. Ah, ok, es lo mismo. Ok, Ujú. dale, dale, sí, sí, sí. Oye, pero ese dato está bien bonito, donde guardar las flechas. Ujú. Una pregunta yo sí tendría, Oded, hablaste de aplicaciones con bases de datos. ¿Has pensado en otro tipo de aplicaciones? Sí, es que o sea, por ejemplo, el problema OpenShop, yo lo hice, por ejemplo, para la tesis. La aplicación es que yo estoy cogiendo bases de datos acá de logística de Colombia, estoy viendo los tiempos de carga en que se demoran los camiones en cargar o descargar, y lo que estoy haciendo es como hacer una organización de los camiones para encontrar cuál sería una organización de camiones que viajen a distintas ciudades, y ver cuáles son las estructuras algebraicas que le podemos sacar a esos datos y cómo ellos pueden interpretar
las dimensiones de las álgebras, las dimensiones de los centros y demás, cómo pueden interpretar estos datos. Pero uno, por ejemplo, el programa OpenShop lo puedes hacer también para programar mantenimientos, para programar salidas de aviones, para programar visitas de buses en distintas ciudades. Entonces, pues cualquier aplicación que nosotros podamos hacer del problema OpenShop, pues lo podemos hacer con inducirle un álgebra de configuración de Brauer. Nosotros tenemos un semillero en la Universidad Nacional, por ejemplo, y estamos trabajando con unas personas que trabajaban en una industria de las telas. Entonces, lo que hacíamos con ellos era ver cuál era el proceso de ellos, por ejemplo, la identificación de problemas en el tono de las telas y ver cómo podíamos unirlo con lo que nosotros estamos estudiando de álgebras de configuración de Brauer. Si, por ejemplo, las dimensiones de las álgebras o las dimensiones de los centros podían darnos como indicadores para medir la calidad de las telas. Nosotros pues escribimos un artículo y lo pasamos a un evento que se llama el ICPR y pues estamos como en espera que nos digan si nos aceptaron el artículo para poderlo ir a presentar. Uy, cuando lo publiques nos puedes compartir el link. Sí, claro que sí. Está interesante. Ve. Y hablaste un poquito de álgebras de Lie, mencionaste al final. ¿Puedes comentarnos algo de lo que han estado viendo por ahí? ¿O? Sí, claro. Por ejemplo, como nosotros pudimos definir particiones a partir del problema OpenShop, el cálculo del índice y una álgebra de Lie es un cálculo muy, muy difícil. En realidad es un problema abierto conocer una fórmula para eso. Entonces hay un tipo de álgebras de Lie que se crearon para poder dar una fórmula para los índices de este tipo de álgebras que se llaman las Segwit-Lie álgebras y se definen a partir de las particiones de un número. Entonces, pues como nosotros pudimos construir particiones para este problema OpenShop, pues pudimos también construir Segwit-Lie álgebras y ver pues cuál era la relación del índice y demás. Wow, te quiero seguir preguntando, pero bueno, voy a dejarlo por ahí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, inquietud, pregunta? Supongo que no, entonces voy a encender mi cámara y agradecerte, Odette, por la participación. Y supongo que tú tienes un correo, si quieres, no lo puedes compartir para poder de pronto alguien que quiera hacerte preguntas directamente. Ah, sí, claro. Sería el de danamoreno@javeriana, si tienen que ser más fáciles, porque los otros tienen mi otro nombre que no es tan fácil de escribir. No, ok. Entonces te digo Dana, desde ahora. Dana, ajá. Ok, perfecto, Dana. Muchísimas gracias y pues gracias a todos por la asistencia y nos estaremos encontrando en otros espacios. Listo, muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día. Chao, hasta luego, gracias.